Estamos muy contentas y contentos porque tenemos acá en llamada a Hamlet Almaguer, quien es abogado y político, precisamente para ahondar en esto de lo que iniciamos este programa sobre esta nueva ley a telecomunicaciones que la iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hamlet Almaguer, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Carolina, y a toda la audiencia. Gracias por tomarnos esta comunicación, perdón, buenas tardes, ya son tardes. Ujú. Sí, Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Bueno, primero nos gustaría preguntarle, porque hemos visto que ha dado seguimiento a este caso, ¿de qué va esta nueva ley que propone la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de telecomunicaciones? pues es una ley muy extensa, una iniciativa que llega ayer al Senado que tiene más de 300 páginas. En este momento se está discutiendo en comisiones, justo están entrando ya a votación del proyecto de dictamen y después llegará al Pleno muy probablemente el lunes. Se tendrá que dar un aviso porque aquí en el Senado de la República, para que una ley, una reforma pueda discutirse, se requiere que el Pleno tenga conocimiento previo con un sistema que se llama de doble lectura. Entonces dan un primer aviso que se llama primera lectura y entonces ya después de la segunda lectura entra la discusión. Entonces es muy probable que en este momento, cuando la comisión lo apruebe, lo suban al Pleno simplemente para informar que ya está el dictamen y entonces sea el lunes cuando se discuta. Incluye aspectos muy diversos en materia de telecomunicaciones. Toca, por supuesto, radio, toca televisión, toca espectro, toca temas de telecomunicaciones, por ejemplo, telefonía celular, y toca también lo relativo a plataformas digitales. Digamos, un cruce de todas estas materias. La iniciativa de la presidenta en la exposición de motivos, pues habla de una realidad del país, de un rezago que existe en ciertas zonas en cuanto al acceso a estos medios de comunicación. Da, por ejemplo, en la página 19 de esta iniciativa, cifras sobre la disparidad entre entidades federativas. Entonces, hablando de Internet, por ejemplo, Veracruz tiene solamente 71% de acceso, Oaxaca 70% y Chiapas 59,9, 60. Por el contrario, entre las entidades que tienen mayor conexión a Internet está Quintana Roo con el 91%, Baja California con el 90% y Jalisco con el 89%. Entonces, lo que busca esta iniciativa es cerrar brechas en todos los aspectos. Por ejemplo, reconoce que en situaciones de desastres naturales, como por ejemplo Otis o en otras cuestiones de riesgos para la ciudadanía, han sido pues radiodifusoras alternativas, emergentes, de las comunidades quienes han entrado al quite, quienes han podido presentar la información para la ciudadanía para evitar algún desastre. Y busca pues tutelar, privilegiar los derechos de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, potencia los títulos de concesión para que puedan acceder a ellos, estos colectivos, estos grupos, estos segmentos que históricamente pues, han estado olvidados y no es gratuito que Chiapas tenga solamente 60% de conectividad, ¿no? La iniciativa también reconoce que esta disparidad genera un círculo digamos, negativo, porque si no hay acceso a Internet, si no hay acceso a televisión, si no hay acceso a radio, si no hay comunicaciones fáciles para la población, la brecha de pobreza y desigualdad se sigue ampliando. Entonces es algo que toca. Y uno de los puntos, digamos, más notorios de la iniciativa está en relación a lo que lamentablemente ha ocurrido en los últimos días, que gobiernos extranjeros publiquen en los medios de comunicación tradicionales y también en plataformas digitales como, pues muchas, ¿no? Redes sociales y demás, que publiquen mensajes que tienen connotaciones discriminatorias o violentas o que hagan uso de esta propaganda pues para atacar a un gobierno o a una población en particular. Entonces, lo que ocurre con esto es que la presidenta promueve una modificación sustancial que recobra el espíritu
de una norma que estaba vigente antes de 2014, de las reformas de Peña Nieto, y esto viene en el artículo 201 de esta iniciativa que presenta la presidenta. También se la mandamos a producción. Dice, los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Entonces, aquí aborda, en cuanto a los sujetos que están obligados, todos los permisionarios, ¿no? Que presten estos, todos los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión y audio restringidos, y también en cuanto a las personas que no pueden hacer uso de esos espacios sin un consentimiento previo de gobernación, entran, por un lado, los gobiernos, pero también los organismos internacionales o incluso las personas, tanto físicas como morales, o sea, las empresas, ¿no? Digamos que Ujú. Tesla o cualquier otra compañía internacional quisiera pautar algún mensaje con contenido pagado, tendrían que solicitar este permiso a gobernación. Y también hemos visto una agenda injerencista de algunas organizaciones internacionales. Por esa razón, tendrían que solicitar este permiso. Y luego en el artículo 210 habla del tipo de contenidos que no pueden ser objeto de este permiso, ¿no? Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país. Entonces, el 201 te dice, tienes que solicitar un permiso si eres extranjero, si eres persona física o moral, si eres organismo internacional o si eres gobierno. Y luego el 210, esto va más dirigido, digamos, a los servidores públicos que van a otorgar esos permisos, les dice cuáles son los permisos que están prohibidos y cuáles están permitidos. Y entonces dice, no podrán transmitir propaganda política, o sea, no podría haber un spot, digamos, del Partido Republicano o del Demócrata, no podrán eh, transmitir propaganda ideológica o comercial de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de promoción turística o cultural. Entonces, y por ejemplo, el gobierno de California presenta un spot y dice vengan a Disney, pues entonces eso sí se podrá transmitir siempre y cuando cuenten con un permiso de la Secretaría de Gobernación. Pero si una autoridad de Estados Unidos en un spot dice no venga nadie a Estados Unidos y son una bola de delincuentes y de criminales y desprecia al pueblo de México, pues ese spot no se podría transmitir, que es lo que lamentablemente ocurrió en los últimos días. Ahora, si puedes regresar a la proyección de la imagen, hay un segundo párrafo que me parece muy trascendental en este artículo 210, porque no solamente se toca a la radio y la televisión. Si lo puedes bajar, por favor. Ese es el primer párrafo. Ahí está. Y es que esta reforma, esta legislación también toca a las plataformas digitales. Las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en territorio nacional no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos. Y es que estos spots que llegaron a la televisión nacional estuvieron antes en plataformas como en Ujú. la que estamos ahorita conversando, ¿no? Sí. Entonces, con esta modificación sustancial, por un lado, se toca a los concesionarios, porque hay que recordar que la radio y la televisión en México son concesiones, es decir, son bienes de la nación, son bienes de dominio público en el espectro radioeléctrico por el que se transmiten, eso es lo que se concesiona, pero también en el caso de las plataformas hay una limitante. Y aquí hay una distinción muy sutil porque habla de los contenidos que estén disponibles en territorio nacional, porque a veces las plataformas le quieren dar la vuelta con el lugar de origen del contenido, entonces no importa si el contenido se produce en China o se hace en Noruega o se hace en Reino Unido o se hace en Canadá o en Estados Unidos, eso no importa. Con que el contenido
producido en el extranjero esté disponible en territorio nacional, eso ya los mete en esta regulación, que implica que solamente pueden difundir información relativa a fines culturales o turísticos, ¿no? Ujú. La prohibición, digamos, también lleva aparejada una sanción y eso está en el artículo 267, que es otro que mandé ahí con producción. Sí, en un momento lo ponemos. Ujú. Creo que ahí Entonces, está. qué pasa si una televisora, a pesar de esto, permite un contrato con un gobierno extranjero para la difusión de estos spots sin haber pasado por la autorización de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué pasa si una plataforma digital permite la aparición de estos spots que no tienen un fin turístico o cultural y que son contratados por gobiernos extranjeros? Entonces ya se establecen las sanciones. Del 2 al 5% de los ingresos del concesionario autorizado, programador o plataforma digital. Y el inciso está un poco más abajo, es el C, Ujú. por incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210. Entonces, si le puedes bajar un poco a la imagen, ahí se va a ver, ahí está, el C. Incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 o el D, no contar con la autorización. Entonces, recapitulando, el 201 te dice necesitas una autorización, el 210 te dice qué tipo de información pueden publicar, que es solamente turística o cultural, y finalmente el 267 establece cuáles son las sanciones en el caso de incumplimiento y es del 2 al 5% de los ingresos de un concesionario. Entonces, bueno, pues en materia de telecomunicaciones y de competencia económica, las multas se vuelven muy, muy grandes porque hablan precisamente por cuantía de ingresos. Es decir, no son 100,000 pesos, no es 1,000,000 de pesos. No sé, si una plataforma o una cadena de televisión tiene ingresos anuales, vamos a decir, por 10,000 millones de pesos, pues entonces estamos hablando de una cantidad muy importante si se la sancionara con el 2 o el 5%. Serían cerca de 200 a 500 millones de pesos de multa, en el caso de que tuvieran ingresos por 10,000 millones, que hay cadenas en el país que sí tienen ingresos por esta cuantía, Carolina. Ok, aquí una duda que creo que compartimos también, nuestra audiencia ha sido pues muy reiterativa en esta parte. ¿Qué pasaría con la reincidencia? Como bien hace un ratito nos lo aclaró, bueno, en el aspecto radioeléctrico es bien de la nación, ¿no? Nos pertenece a todas y todos los mexicanos. ¿Hay alguna sanción contemplada en la reincidencia? O sea, ¿habría en esta legislación alguna propuesta para retirar la concesión en caso de que reiterativamente se incumpla o solamente se queda en un nivel de multa económica? Pues en el título de concesión que se les entrega, que se les expide, se establecen reglas, ¿no? Como la contraprestación que tienen que pagar, la temporalidad que tiene el título de concesión, de qué manera lo pueden explotar. Y siempre los títulos de concesión tienen un capítulo muy extenso de causales de revocación de la concesión. Y es prácticamente de cajón ponerles una frase, una cláusula que establece que la concesión se puede revocar en el caso de incumplimiento continuo o permanente de las obligaciones legales establecidas en el título de concesión o en las leyes y reglamentos que resulten aplicables. Entonces, no se trata de señalarlo en una conducta precisa, sino en el propio título ya está esa obligación. Siempre el Estado tiene esa posibilidad de revocar por causa de utilidad pública o por el incumplimiento de las obligaciones del concesionario cuando se da de manera permanente o continua. Eso existe desde que se entrega el título. Ok, perfecto. Por otro lado, también para aclarar, esto es solo respecto a contenido del extranjero, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría? No entraría en ningún tipo de esta legislación con el contenido propio que se haga desde acá. Me refiero, por ejemplo, a estas quejas que también ha lanzado la CONAPRED en otro tipo de casos que hace, bueno, en este caso de Televisa Univisión, por ejemplo, ¿no? Contra discriminación hacia personas, también discursos, por ejemplo, que fomentan
la violencia de género. O sea, no hay nada todavía en esta legislación que pudiera abordar el contenido dentro de lo que hicieran este tipo de televisoras, aun fueran discriminatorios o incluso racistas o cualquier tipo de contenido dentro de del propio territorio, pues no entraría solamente si fuera extranjero. Déjame revisar el caso específico de discriminación y contenido o lenguaje violento. En cuanto lo tengamos, se lo enviamos a la producción para que lo tenga la audiencia, pero evidentemente no otorgas ningún título de concesión con la finalidad de que sea utilizado para ofender a las personas, ¿no? Al contrario, existen obligaciones de informar a la ciudadanía, de compartir contenidos culturales que sean productivos para la sociedad. Eso es evidente y hay un catálogo permanente de multas, pero con mucho gusto revisamos el caso puntual y te lo mandamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sobre todo por esto, ¿no? Nuestra audiencia, de pronto, en estos seguimientos que hemos dado frente a esto que ocurre en Televisa, pues ahí también en los comentarios de pronto nos recuerda, pues estos eventos que han ocurrido, por ejemplo, con Televisa, ¿no? Ahora mismo recordamos de algún punto en este programa, me parece que es de Univisión y de Televisa, de la Casa de los Famosos, donde incluso la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, por estas agresiones que se suscitaron en este lugar y que reprodujo Televisa, pues mandó ahí un comunicado, ¿no? Entonces está como esta discusión de qué pasa con todo el contenido o incluso también llevándolo más allá de pues las noticias falsas que a veces estos medios de comunicación pues suelen difundir, ni siquiera retractarse y pues esta desinformación, ¿no? Y finalmente quería preguntarle sobre esto que ha venido sucediendo con la oposición, no sé si tuvo oportunidad de ver en redes sociales, que están lanzando un hashtag que dice Morena te cancela. Y entonces vemos ahí al dirigente nacional del PAN, a Margarita Zavala y otros personajes. También sí podemos ver las portadas del Universal y Reforma, que dice Morena, bueno, no recuerdo ahora bien cómo dice el de, que estamos viendo. Toma 4T, control total de las telecomunicaciones. Y el Universal va un poco también por la misma narrativa. Dice acá, ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. ¿Qué opinión le merece pues esta reacción que ha tenido la oposición respecto a esta ley? Pues mira, la verdad es que en la discusión parlamentaria, por la mayoría calificada que el pueblo de México le dio en las urnas a nuestra coalición Morena, PT y Partido Verde, es prácticamente intrascendente lo que la oposición fije como postura. O sea, la reforma va a avanzar y es cuestión ya, digamos, de días para que sea aprobada en el Pleno del Senado de la República. Y me parece que tanto en el sexenio del presidente López Obrador como ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, existe una reivindicación de lo público y de lo social y de defensa del patrimonio de todos los mexicanos, y eso se refleja como una expresión de la soberanía nacional. En el sector energético, por ejemplo, se defiende Pemex y CFE porque es patrimonio de todos los mexicanos, se defiende en términos de medio ambiente, se defiende en términos de protección al consumidor. Ahí el titular Iván Escalante ha tenido un papel extraordinario precisamente para no dejar a la sociedad a merced de lo que hagan algunas empresas que abusan. Se está haciendo también en el mismo sector energético con la ASEA, que es una agencia que vigila el cumplimiento de esta normatividad ambiental. Ahí el titular Armando Ocampo ha hecho un papel extraordinario y si ven sus redes sociales siempre van a estar viendo que está haciendo verificaciones, revisiones de que cumplan, digamos, los empresarios con las obligaciones. Entonces, a mí no me parece nada extraordinario en términos de las obligaciones que ya tienen los concesionarios y que estamos reivindicando lo público. Es más, hay un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en los canales públicos, en el Canal 11 con la titular, la directora Renata Turrent y su equipo, precisamente por reivindicar también esos aspectos. Y me parece que meter en cintura, ajustar a las reglas a los competidores, no es algo excesivo. En todos los sectores, en todos los países, siempre tiene que haber reglas. Y hay naciones donde supuestamente son más libres en materia de competencia, donde tienen muchísimas obligaciones, digamos, en términos de respeto al medio ambiente, de cumplimiento de contratos,
de cuidado, digamos, de todas estas obligaciones. Hay un cambio en el país porque antes se les dejaba hacer lo que querían y ahora se obliga a todos a que caminen dentro del marco de la ley. Para mí eso significa entrar a un Estado de Derecho. No veo un control político ni mucho menos. Ojalá tengan la oportunidad de leer varios apartados de esta iniciativa y se darán cuenta que tiene un sentido, digamos, de protección y de cuidado de los usuarios. Por ejemplo, hay algo que incrementa sustancialmente el costo de los servicios de telefonía. Digamos que hay compañías que tienen 80% de cobertura, otras que tienen 60 y otras que tienen 40. ¿Qué hace una compañía que tiene 40% de cobertura si quiere que una llamada o transferencia de datos para celular puedan ser brindados a un cliente que está fuera de esa zona donde la compañía tiene infraestructura propia? Lo que hace es conectarse a la infraestructura de la otra empresa. Eso se llama interconexión. Y la empresa más grande cobra a la empresa más pequeña una tarifa de interconexión. Esta iniciativa también habilita a que se fijen tarifas más bajas en materia de interconexión. ¿Quiénes son los que son beneficiados con esta reforma? Las empresas pequeñas que están queriendo competir contra las grandotas, pero también el usuario final, porque entonces si la tarifa de interconexión baja, evidentemente el usuario tendría que pagar menos por ese servicio. Entonces, la iniciativa tiene muchísimas aristas que buscan cuidar al consumidor, que buscan cuidar a los mexicanos, a los usuarios de servicios de telefonía, de internet, a los televidentes, a los radioescuchas y defender el patrimonio y la soberanía de la nación. Por todas esas razones, pues me parece que es una iniciativa muy acertada, la de la presidenta Sheinbaum. Ok, perfecto. Pues le agradecemos de verdad muchísimo estos minutos, esta claridad también, pues para contarnos de qué va, ¿no? Y lo amplia también que es. Y pues si nos permite estaremos en comunicación porque, pues como bien nos lo comentó al inicio, vienen discusiones, presentaciones también en las cámaras y entonces, pues si nos lo permite, seguiremos en comunicación para ver cómo se va desarrollando la conclusión de esta iniciativa. Con mucho gusto. Un saludo a la audiencia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.